Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Hoy les voy a decir el título del episodio: Napoleón Bonaparte. Yo soy Ale y como siempre me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más en este viaje por la historia. Antes que nada, quiero agradecerles por seguir aquí, por escuchar cada episodio, por compartir este espacio y por demostrar que la historia sigue despertando curiosidad en muchas personas. Eso significa muchísimo para mí. Así que, como ya es costumbre, pónganse cómodos y sírvanse un café, un té o la bebida que más les guste. Porque hoy conoceremos a un personaje del que todos hemos oído hablar. Un hombre admirado por unos, temido por otros, y responsable de cambiar el rumbo de Europa. Pero hoy no vamos a hablar de Napoleón como suele hacerse. Hoy quiero que lo conozcamos desde la mirada de España. Porque mientras este joven general comenzaba a conquistar el continente, Carlos IV y Manuel Godoy todavía no imaginaban que algún día pondrían el destino de su reino en sus manos. Así que acompáñenme porque nuestra historia continúa. Hay personas que nacen para vivir una vida tranquila y hay otras que parecen destinadas a cambiar la historia. Napoleón Bonaparte pertenece sin duda al segundo grupo. Pero quiero que imaginemos algo. Estamos en Madrid. Es finales del siglo XVIII. España acaba de salir de una guerra complicada con Francia. El gobierno intenta recuperar la estabilidad. Carlos IV confía plenamente en Manuel Godoy. Y por un instante parece que el reino vuelve a respirar con tranquilidad. Sin embargo, mientras todo eso ocurre, al otro lado de Europa, un joven oficial del ejército francés empieza a hacerse famoso por ganar batallas uno tras otro. Al principio, en España nadie le presta demasiada atención. Es solo un general más. Uno de tantos. Pero la historia tiene una costumbre muy curiosa. A veces los personajes que parecen menos importantes terminan cambiando todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Napoleón Bonaparte. Si hoy les preguntara quién fue Napoleón, estoy segura que la mayoría respondería casi de inmediato. Unos dirían el emperador de Francia, el gran conquistador, el estratega militar, y tendrían razón. Pero antes de convertirse en todo eso, fue un joven nacido muy lejos de París. Napoleón nació en 1769 en la isla de Córcega. Y este detalle es importante, porque apenas un año antes, aquella isla había pasado a formar parte de Francia. Es decir, Napoleón creció sintiéndose un poco corso y un poco francés. Desde muy pequeño mostró una personalidad diferente. Era reservado, observador y le apasionaban los libros de historia y las campañas de grandes conquistadores como Alejandro Magno y Julio César. Mientras otros jóvenes soñaban con títulos nobiliarios, él soñaba con la gloria. Ingresó muy joven en una escuela militar y de pronto destacó por su enorme capacidad para las matemáticas y la artillería. Y aquí quiero detenerme un momento. Muchas veces imaginamos que los grandes líderes nacen siendo extraordinarios, pero la realidad suele ser distinta. Napoleón no heredó un gran apellido, no pertenecía a la nobleza más poderosa de Francia. Lo que realmente tenía era una disciplina poco común, una enorme confianza en sí mismo, y esas cualidades terminarían abriéndole las puertas de la historia. Mientras tanto, España seguía observando con atención todo lo que ocurría en Francia. La revolución había cambiado el país por completo. La monarquía había desaparecido. Europa seguía en guerra. Y el ejército francés necesitaba un nuevo líder. Fue entonces cuando aquel joven oficial comenzó a destacar.
En 1793 participó en el sitio de Tolón. Su actuación fue tan brillante que muchos superiores empezaron a fijarse en él. Después llegaron a las campañas de Italia, y una victoria tras otra. Cada batalla aumentaba su prestigio. Cada triunfo hacía crecer su influencia. Y poco a poco el nombre de Napoleón empezó a escucharse también en Madrid. Al principio nadie pensó que aquel general llegaría demasiado lejos. Después de todo, Europa estaba llena de militares exitosos. Pero conforme pasaban los meses, los informes enviados a España repetían una y otra vez el mismo nombre: Bonaparte. Bonaparte había ganado otra batalla. Bonaparte había derrotado a otro ejército. Bonaparte avanzaba sin detenerse. Y entonces Manuel Godoy comprendía algo. Francia ya no era solamente una república revolucionaria. Ahora también tenía un líder militar extraordinario, y eso cambió completamente el equilibrio de Europa. Porque una cosa era enfrentarse a una revolución y otra muy distinta a enfrentarse a un hombre capaz de ganar casi todas las guerras que libraba. Mientras España intentaba recuperarse de sus propios problemas, Napoleón comenzaba a construir el camino que años más tarde lo llevaría directamente hasta Madrid. En noviembre de 1799 ocurrió un acontecimiento que transformó completamente el panorama europeo. Napoleón dio un golpe de Estado. El gobierno revolucionario, conocido como el Directorio, llevaba años enfrentando problemas económicos, conflictos políticos y enorme desgaste. Muchos franceses estaban cansados de la inestabilidad. Querían orden, querían seguridad, y Napoleón supo aprovechar ese momento. Con el apoyo del ejército y de varios políticos influyentes, puso fin al Directorio y creó un nuevo gobierno llamado el Consulado. Aunque sobre el papel Francia seguía siendo una república, la realidad era muy distinta. El verdadero poder estaba concentrado en una sola persona: Napoleón Bonaparte. Cuando esta noticia llegó a Madrid, reaccionó muy diferente a lo que había provocado la revolución años atrás. Carlos IV y Manuel Godoy observaron el cambio con cierto alivio, porque al menos en apariencia Francia dejaba atrás los años más violentos de la revolución. Ya no eran jacobinos, ya no era el terror. Ahora existía un gobernante fuerte que parecía dispuesto a disolver el orden al país. Y para España, eso era una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable: volver a acercarse a Francia. Aquí es donde Manuel Godoy comenzó a tomar una de las decisiones más importantes de toda su carrera política. Hasta ese momento, España había visto a Francia como una amenaza, pero Europa estaba cambiando, y Godoy entendía que enfrentarse continuamente a Francia podía ser un error. No porque Godoy confiara en Napoleón, sino porque sabía que España no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse sola a la potencia que parecía crecer cada año. Así que comenzó una política de acercamiento. Muchos nobles españoles criticaron esa decisión. Decían que Francia seguía siendo el enemigo, que no se podía confiar en un país que había ejecutado a su propio rey, y en parte entendían sus temores. Pero Godoy veía las cosas desde otra perspectiva. Sabía que gobernar no consistía en elegir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces consiste en elegir entre dos opciones difíciles. Y esa era exactamente la situación en la que se encontraba. Mientras tanto, dentro del propio reino empezaban a surgir diferencias. Había quienes apoyaban al gobierno, había quienes desconfiaban de Godoy, y también
quienes comenzaban a pensar que Carlos IV dependía demasiado de su primer ministro. Los rumores crecían, las críticas aumentaban y la figura de Godoy empezaba a despertar cada vez más rechazo entre algunos sectores de la nobleza. Pero hay algo que debemos recordar. Nosotros conocemos cómo termina esta historia, ellos no. Hoy nos resulta sencillo decir que determinadas decisiones fueron equivocadas porque sabemos cuáles fueron las consecuencias, pero quienes vivieron aquellos años no podían ver el futuro. Tomaban decisiones con la información que tenían en ese momento. Y eso hace que juzgar la historia sea mucho más complicada de lo que parece. Mientras España debatía cuál debía ser su posición, Napoleón seguía creciendo. No era un político conformista, no quería gobernar únicamente Francia. Su ambición iba mucho más allá. Soñaba con convertir a Francia en la gran potencia del continente. Y para lograrlo, necesitaba dos cosas: un gran ejército y aliados. España parecía reunir muchas de las condiciones que buscaba. Tenía una de las armadas más importantes del mundo. Conservaba un enorme imperio en América y ocupaba una posición estratégica fundamental. Para Napoleón, contar con España como aliada era una ventaja enorme. Para España, aquella alianza parecía una forma de mantenerse a salvo. Pero como suele ocurrir en la historia, los países rara vez buscan exactamente lo mismo que una alianza, y esa diferencia de intereses terminaría provocando enormes problemas. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Muchas veces pensamos que los grandes errores de la historia nacen de malas intenciones, pero no siempre es así. En ocasiones comienzan con decisiones que en su momento parecen completamente razonables. Godoy creyó en que acercarse a Francia podía proteger a España. Napoleón aceptó esa amistad porque le resultó útil. Ambos pensaban que estaban actuando en beneficio de sus respectivos países. Ninguno imaginaba hasta dónde llegarían las consecuencias de aquella relación. Y quizá esa sea una de las grandes enseñanzas de la historia. Las decisiones más importantes casi nunca parecen trascendentes cuando se toman. Y es el paso del tiempo el que les da su verdadero significado. El tiempo estaba a punto de demostrar que aquella alianza cambiaría para siempre el destino de España. Porque muy pronto España dejaría de ser simplemente una aliada de Francia y comenzaría a convertirse en una pieza dentro del enorme tablero de Napoleón. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si se dan cuenta, hoy no hablamos de una gran batalla, no vimos caer ciudades ni presenciamos el final de un reino. Hoy hablamos de algo mucho más silencioso. Hablamos de decisiones, de esas decisiones que en el momento en que se toman parecen simplemente una opción más entre muchas posibilidades, pero con el paso de los años terminan cambiando la historia de generaciones enteras. Carlos IV confiaba en Godoy. Godoy creía que acercarse a Francia era la mejor forma de proteger a España, y Napoleón veía a España una aliada valiosa para sus propios planes. Cada uno actuaba pensando que estaba haciendo lo correcto, y quizá ahí encontramos una de las lecciones más importantes de la historia. Porque no todos los grandes errores nacen de la maldad. Algunos nacen de decisiones tomadas con buenas intenciones, pero en tiempos demasiado complicados. España todavía no lo sabía. Carlos IV todavía no lo sabía. Godoy tampoco lo sabía. Pero aquella amistad con Francia estaba empezando a cambiar el rumbo del reino. Y mientras Madrid buscaba seguridad, Napoleón seguía creciendo, ganando poder y ganando influencia, y acercándose cada vez más a convertirse en el hombre más poderoso de Europa.
En el próximo episodio veremos cómo España y Francia pasarán de la prudencia a la alianza, una alianza que parecía ofrecer protección, pero que muy pronto tendría un precio mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar, porque la historia nos ha enseñado muchas veces que cuando uno se acerca demasiado a una gran potencia, corre el riesgo de terminar viviendo bajo su sombra. Y la sombra de Napoleón estaba a punto de extenderse sobre toda Europa. Antes de despedirme, quiero agradecerles de verdad por acompañarme una vez más. Gracias por dedicarme un poco de su tiempo, por escuchar cada episodio y por demostrar que la curiosidad sigue siendo una de las cosas más valiosas que podemos conservar. Porque al final eso es lo que hacemos aquí, ser curiosos, hacernos preguntas, intentar entender que las personas tomaron las decisiones que tomaron, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Si este episodio te gustó, te invito a dejarme tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no se pierdan los próximos capítulos de esta historia. Les quiero dejar una última reflexión. Muchas veces pensamos que la historia está hecha únicamente por reyes, generales o grandes personajes, pero la realidad es que la historia también está hecha por personas comunes que se atrevieron a tomar decisiones en momentos difíciles. Y quizá por eso vale tanto la pena estudiarla. Porque al mirar al pasado descubrimos que aunque cambien las épocas, los seres humanos seguimos enfrentándonos a los mismos miedos, las mismas dudas y las mismas esperanzas. Yo soy Ale y quiero agradecerles por permitirme acompañarlos una vez más. Cuídense mucho, nunca dejen de hacerse preguntas y nunca pierdan la curiosidad. Porque mientras sigamos preguntándonos por el pasado, siempre tendremos una mejor oportunidad de comprender nuestro presente. Y esto fue Reyes y Reinas de España. Nos escuchamos en el próximo episodio.